Buenas tardes. Vamos a comenzar con la última mesa del día, la mesa de imagen cardíaca, que desde la sección de imagen hemos organizado y que tenemos el gusto de moderar. Por mi parte, soy Jessica Sánchez Quiñones, para que no me conozcáis, cardiólogo de la Unidad de Imagen del Hospital General de Alicante. Y moderará conmigo la doctora Hanna. Hola, buenas tardes. Hanna Pérez, del Hospital General de Castellón. Exacto. Hemos intentado formar una mesa que tratase temas actuales en imagen, que yo creo que son del interés de todos, y bueno, esperemos haberlo conseguido. Para ello vamos a empezar la mesa hablando de la válvula tricúspide. Como sabéis, pues hasta hace poco no la teníamos en mente, muchas veces no contábamos con ella a la hora de nuestra ecocardiografía o pasábamos de soslayo, pero en los últimos años estamos aprendiendo a evaluarla con precisión, en vista sobre todo de esos nuevos tratamientos que vendrán y que están ya en nuestro arsenal terapéutico. Para ello contaremos con los compañeros del Hospital La Fe de Valencia, que ya llevan años trabajando con la válvula tricúspide, y la doctora María Rodríguez, que forma parte de la unidad de imagen de dicho hospital, pues nos alumbrará, ¿no?, y nos intentará mostrar qué es lo que están haciendo por su parte. En segundo lugar, teníamos interés en tratar la estenosis aórtica, pues porque es otra valvulopatía en nuestro día a día, la más frecuente, pero queríamos darle una vuelta de tuerca y la unimos con la amiloidosis, que es otro tema que también en los últimos años estamos también teniendo cada vez más presente en nuestros diagnósticos, visto desde el punto de vista de las técnicas de deformación. Para ello contaremos con un apasionado del tema, me consta de ello, pero además están trabajando a fondo en ello, con varias publicaciones en los últimos meses, que es el doctor Vicente Mora, jefe del Hospital Dr. Peset de Valencia. Por último, para mí es un orgullo presentar al doctor José Juan Gómez de Diego, conocido por todos, un referente a nivel nacional e internacional en imagen cardíaca, el que tendrá a su cargo la última parte de la mesa, y nos hablará de qué lugar tienen las técnicas de imagen tras el estudio isquemia. Quería agradecer de antemano su participación, porque todos sabemos que hasta el viernes estuvo con la organización a fondo del Congreso de la Sección Española de Imagen Cardíaca, de la que es secretario, y queremos agradecer de la sociedad su participación. También queremos agradecer a Pfizer, que es el patrocinador de la mesa, y queremos comentar que contaremos con 45 minutos para las ponencias, ¿vale? Y los últimos 15 los reservaremos para el coloquio. Y para hacerles las preguntas que Hanna reciba por parte de la audiencia. Iremos mezclando algunas preguntas interesantes que nos parezcan a nosotras y bueno, preguntas que vayan llegando de la audiencia, y así comentamos un poco entre todos los temas tan interesantes que tenemos. Pues cuando quieras. Pues, buenas tardes. Como ha comentado Jessica, voy a hablar de la válvula tricúspide. Hasta ahora, como bien dice el título, era una válvula olvidada, pero cada vez nos preocupamos más en nuestros informes de describir con precisión qué está provocando la insuficiencia tricúspide, porque se han desarrollado nuevos tratamientos para paliar esta valvulopatía. Como ya sabéis, en las guías americanas y europeas se describen las indicaciones de cirugía de la insuficiencia tricúspide, tanto de reemplazo como reparación en los distintos escenarios clínicos, que no voy a detallar, pero sí me parece interesante recalcar por qué es importante y por qué nos preocupa actualmente la insuficiencia tricúspide. Como podéis observar en el primer estudio, vemos que el pronóstico de nuestros pacientes empeora en las distintas situaciones clínicas cuando hay insuficiencia tricúspide, y además la supervivencia libre de eventos es menor cuanto más severa esta valvulopatía. Además, cuando nosotros hacemos una cirugía concomitante de la válvula tricúspide al operar a la paciente de una valvulopatía izquierda,
Apenas estamos aumentando el riesgo quirúrgico de esta intervención. Sin embargo, cuando nos planteamos operar a los pacientes de insuficiencia tricúspide aislada, el riesgo quirúrgico sigue siendo muy alto y actualmente, a pesar del paso de los años, sigue estando en torno a un 9%. Esto ha hecho que en los últimos años, como podéis observar en la diapositiva, se hayan desarrollado múltiples dispositivos para el tratamiento percutáneo de la insuficiencia tricúspide. Estos dispositivos van a seguir los mismos mecanismos que las técnicas quirúrgicas y así se han desarrollado dispositivos que van a tratar de aproximar los velos para mejorar la superficie de coaptación, otros que van a preocuparse de la dilatación anular, o bien el implante de válvulas percutáneas, tanto en posición ortotópica como en posición heterotópica con el implante en las venas cavas. De todas formas, en el escenario actual todavía estamos en una situación en la que estos dispositivos solo están indicados en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico y que consideramos que no pueden ser sometidos a intervención. Probablemente en los próximos años habrá una expansión de esto, como ahora después veremos. Pero para llegar a este punto y dar un tratamiento adecuado en los pacientes y plantearnos estos dispositivos, todavía nos quedan unas cuestiones por resolver. Primero, saber cuál es la etiología de la insuficiencia tricúspide, si los pacientes tienen un problema primario o secundario de la válvula, graduar correctamente la severidad de esta valvulopatía, ver qué afectación hay en las cavidades derechas y determinar si hay hipertensión pulmonar. Esto no lo voy a desarrollar por problema de tiempo. Y ver qué técnicas de imagen son necesarias para planificar el tratamiento percutáneo con estos dispositivos. Si empezamos a hablar en un principio de las características de la insuficiencia, pues lo primero que nos tiene que preocupar es conocer bien la anatomía. Como ya sabéis, la válvula tricúspide tiene 4 componentes, igual que la válvula mitral, y es una válvula compleja. Estamos ya muy acostumbrados a estudiar con detenimiento la válvula mitral y vamos a tener que acostumbrarnos a hacer lo mismo con la válvula tricúspide. Si empezamos a hablar de los velos, tradicionalmente pues la válvula tricúspide tiene 3 velos, el septal, el anterior y el posterior. Pero como se muestra en este artículo, recientemente publicado por el grupo de Rebecca Hahn, se observa que estos 3 velos muchas veces no son tal. Y nos encontramos un grupo de pacientes en los que hay solo 2 velos y un grupo importante de pacientes en los que hay 4 velos. El problema de esto es que es muy difícil a veces llegar a diferenciar estos 4 velos, puesto que es difícil diferenciar una comisura de una indentación y pensar si lo que estamos es delante de un nuevo velo o tenemos varios festones de un mismo velo. De todas formas, empezar a tener estos conceptos y a analizarlos en nuestro día a día es necesario para poder después utilizar los dispositivos percutáneos para el tratamiento de la insuficiencia tricúspide. Y lo mismo ocurre con el anillo. El anillo no es una estructura simple, sino al contrario es una estructura muy compleja porque no tiene la forma esférica y circular que podemos pensar, sino que tiene forma de D. Es una estructura dinámica que va a cambiar mucho a lo largo del ciclo cardíaco y que además cuando se dilata no lo hace de forma homogénea, de tal manera que al final la medición que nosotros hacemos a nivel práctico, que es la medición del diámetro septolateral, pues de alguna manera va a asumir una geometría que no es la real en el anillo tricúspide y aunque seguimos por ahora manejando en las guías este parámetro para indicar la cirugía con un diámetro mayor de 40 milímetros o más convenientemente un diámetro indexado mayor de 21 milímetros metro cuadrado, pues no es realmente el anillo cuando lo analizamos por ejemplo, ecografía 3D o TAC, como después veremos. Voy a detallar un poco más cómo hacer este estudio en un estudio transtorácico, que es lo que finalmente hacemos nosotros en la práctica habitual. Y en esta revisión de la doctora Hahn, pues, en los distintos planos ecocardiográficos, nos va a mostrar cómo podemos realmente hacer un estudio completo de la válvula tricúspide y analizar todos los velos. Es muy difícil conseguir con un único plano transtorácico ver los 3 velos tricúspides, pero si hacemos un estudio detallado por cada uno de los planos, podemos llegar a estudiarlos y ver cuál es la alteración que puede tener la válvula y que va a provocar la insuficiencia. Así, como podéis ver en la primera parte de la presentación, observamos que en el plano paraesternal largo, en la zona más proximal del transductor, vamos a tener siempre el velo anterior y vamos a poder ver también el septal o el posterior, dependiendo de una serie de referencias anatómicas. Cuando estemos viendo el seno coronariano, estaremos viendo el velo septal y si no, estaremos viendo el posterior. El plano paraesternal corto es más complejo, puesto que pequeñas angulaciones nos van a mostrar tanto todo el velo anterior como poder observar partes de los 3 velos, del anterior, posterior y septal. Nos tendremos que acostumbrar a hacer pequeñas angulaciones en este plano para poder hacer un estudio completo de la válvula tricúspide. Y por último, en
En el plano apical también podemos hacer un análisis de los 3 velos, de tal manera que, como ocurre con el plano paraesternal, siempre tendremos un velo fijo, que en este caso será el septal, que está adyacente al tabique, y dependiendo de las referencias anatómicas podremos hacer el estudio completo del resto de velos. Cuando estemos viendo la válvula aórtica, estaremos viendo el velo anterior, y cuando tengamos el seno coronario, estaremos viendo el velo posterior. ¿Esto qué es lo que nosotros podemos hacer en nuestra práctica habitual? Puesto que lo primero que hacemos a nuestros pacientes son un estudio transtorácico, lo podemos completar cuando sea necesario con un estudio transesofágico. Y como ocurre con el estudio transtorácico, dependiendo de los distintos planos, podremos hacer un estudio completo de los velos de la válvula tricúspide. Principalmente serán planos en exófago distal y transgástricos, puesto que es aquí donde nosotros tenemos mejor imagen de la válvula tricúspide. Y sin entrar en mucho detalle, esto sí que es muy importante conseguir planos adecuados, porque tener una buena ventana acústica transesofágica va a depender de que posteriormente podamos pensar que nuestro paciente es un buen candidato para llevar a cabo un procedimiento de implante dispositivo percutáneo. Y esto es así porque estos procedimientos van a tener que ser guiados por eco transesofágica, y si nosotros no tenemos planos adecuados, como ocurre con el MitraClip, al que ya nos hemos acostumbrado, pues tampoco vamos a poder guiar el implante de un triclip o el tratamiento con dispositivos de anuloplastia. A reseñar que actualmente tenemos una herramienta que nos ha dado mucha información, ya sabemos que de la válvula mitral, pero también de la válvula tricúspide, que es la eco tridimensional. Como podéis ver en este vídeo, que se ha obtenido en un transtorácico, podemos observar los 3 velos de la válvula tricúspide a la vez, y además con los recortes adecuados, cuando utilizamos los análisis multiplanares, vamos a poder analizar los velos con los mismos planos que he comentado previamente, de tal manera que vamos a poder hacer un estudio muy completo. Estas herramientas, que ya las estamos integrando en nuestra práctica habitual para el estudio de la válvula mitral, pues hay que integrarlas también para el estudio de la válvula tricúspide. Y importante también es la eco 3D en lo que he comentado antes, en el análisis del anillo, porque el anillo tricúspide no es esférico y no es circular, y cuando se dilata lo hará distinto dependiendo de la etiología que va a provocar la insuficiencia tricúspide. Por ello también es muy interesante las imágenes que conseguimos con la eco tridimensional para poder analizar realmente las dimensiones anulares. Y pasando ya a los mecanismos, nos tenemos que preocupar de cuál es la causa de la insuficiencia tricúspide, de tal manera que una vez que vemos los velos podemos analizar si el problema de la válvula es primario o secundario. En el caso de las válvulas, de las causas primarias, es un porcentaje pequeño en la patología tricúspide, solo un 10%, bien puede ser congénita y adquirida, y en este caso el problema está en los velos. Pero lo que nos va a preocupar principalmente en nuestra práctica habitual son las insuficiencias funcionales, puesto que la mayor parte de los pacientes que vamos a ver tienen esta causa de insuficiencia tricúspide. Y aquí vamos a separar 2 grupos, que son aquellos que tienen un problema por un remodelado en el ventrículo derecho, bien porque tienen patología cardíaca izquierda o enfermedad propia del ventrículo derecho o hipertensión pulmonar, que ha provocado un remodelado del ventrículo derecho con desplazamiento de los músculos papilares y tethering de los velos, de tal manera que finalmente tendremos el problema de la insuficiencia tricúspide por falta de coaptación de los mismos, o un grupo que se está describiendo actualmente, que es aquellos que tienen una insuficiencia aislada que parece de origen atrial. En este caso son pacientes de edad avanzada con alta prevalencia de fibrilación auricular, donde la dilatación de la aurícula hace dilatar el anillo y con ello la aparición de la insuficiencia tricúspide. Si nos metemos en la severidad, estos son los puntos de corte, los distintos parámetros que ya conocéis y que están publicados. Y actualmente, más que solo preocuparnos de estos parámetros, como he comentado, nos tenemos que preocupar de otros puntos importantes cuando hacemos el estudio, que también nos van a dar información de lo que le está provocando la insuficiencia tricúspide a los pacientes, pues la dilatación del anillo, el problema en los velos, cómo se están afectando las cavidades derechas. Y entrando un poco más en el tema de los parámetros, ya sabéis que estos parámetros, todos los que utilizamos para las mediciones, igual que con la válvula mitral, pues tienen asunciones geométricas que hace que ninguno sea el parámetro ideal para valorar correctamente la severidad de la insuficiencia. Pensamos que estos parámetros están basados en que el orificio de la insuficiencia tricúspide es circular y nada más lejos de la realidad, puesto que sabemos que los orificios son elípticos, y de ahí que todas estas asunciones geométricas pues haga que ningún parámetro sea el adecuado, y que en las guías hablen del conjunto de varios parámetros finalmente para hablar de insuficiencia tricúspide ligera, moderada y severa. Todo esto lo sabemos, igual que he comentado antes, gracias a la eco tridimensional,
puesto que con adquisiciones tridimensionales podemos observar, como veis en esta diapositiva, que la vena contracta, que finalmente es lo que nosotros medimos con los distintos parámetros de 2D, pues no es circular, sino que es más bien elíptica, principalmente en las insuficiencias tricúspides funcionales, y por tanto la medición de una vena contracta en un único plano pues se aleja de la realidad del orificio regurgitante de la insuficiencia tricúspide. Y además esta insuficiencia va a variar dependiendo la inspiración y la expiración, lo cual hace mucho más complejo poder valorar su severidad. Y este parámetro, como he comentado, de la vena 3D, de la vena contracta, del área de la vena contracta 3D, probablemente en el futuro sea un buen parámetro para poder valorar la severidad y, como se ve aquí en este estudio, permite incluso reclasificar a pacientes que pueden estar infraestimados con el resto de valoraciones. También señalar que ya en los últimos años se ha incluido una nueva reclasificación y ya no solo nos preocupa la insuficiencia tricúspide severa, sino aquella que es más allá de severa, masiva y torrencial. Esto es porque nosotros, si observamos a nuestros pacientes, muchas veces el título de severo se queda corto, y así ya lo observaron Rebeca Hahn y Zamorano hace unos años, publicando esta nueva reclasificación, que además no solo es importante por el aumento del volumen regurgitante en comparación con poner solo el punto en la insuficiencia tricúspide severa, sino que se ha visto que tiene valor pronóstico, puesto que los pacientes que tienen insuficiencias tricúspides más importantes tienen un pronóstico peor con respecto a lo que podemos catalogar únicamente como insuficiencia tricúspide severa. Y una vez que ya hemos establecido cuál es el mecanismo y la severidad de la valvulopatía, tenemos muchas herramientas para poder tratar a los pacientes, como os he comentado. Y la elección del dispositivo más adecuado va a depender de estas características. De ahí la importancia de hacer un estudio adecuado del mecanismo y de la severidad de la valvulopatía. Y en este punto entran en juego otras técnicas de imagen que son importantes. No he comentado nada de la resonancia, pero la resonancia va a ser esencial para valorar pues, las cavidades derechas, que van a ser también un punto importante para decidir el tratamiento de nuestros pacientes, pero juega un papel muy importante el TAC, puesto que nos va a permitir medir el anillo y además conocer relaciones anatómicas como la relación con la arteria coronaria derecha, que serán esenciales para planificar el procedimiento de implante de los dispositivos percutáneos. Y en este sentido, señalar únicamente, sin entrar en hablar en todos los dispositivos, el TriClip, puesto que en el registro TriValve, que es el registro que recoge todos los casos en los que se están utilizando estos mecanismos de tratamiento percutáneo, es el que más se ha implantado hasta el momento, un 66% de los pacientes. Por eso el interés de repasar de forma pues un poco somera la indicación de este dispositivo. Ya se ha hecho un estudio con estos pacientes, con los pacientes en general que se han tratado con dispositivos, donde se ha visto que en comparación con una población similar, en el que tratada con tratamiento médico, una población de alto riesgo quirúrgico, el tratamiento con estos dispositivos mejora el pronóstico de los pacientes y mejora la supervivencia libre de insuficiencia cardíaca. Con respecto al TriClip, el estudio que he comentado antes de ver bien los velos, ver bien la superficie de coaptación y el anillo es esencial, puesto que para que nuestro paciente sea un buen candidato deberá cumplir una serie de criterios, como podéis observar en esta diapositiva, donde hay pacientes que serán óptimos para el tratamiento, aquellos que tengan unas características determinadas de la valvulopatía y que además podamos guiar fácilmente con ecografía transesofágica, y habrá pacientes que el implante de estos dispositivos será excepcional porque presenten engrosamiento de los velos o otras características que no hagan posible llevar a cabo el tratarlos de forma percutánea. Y como último dato, ya se han publicado los datos del estudio TriLuminate recientemente, donde ya se analiza qué pasa al año con estos pacientes en los que se ha implantado el TriClip, y se observa que la disminución de la insuficiencia tricúspide que se ve inicialmente se mantiene al año, y que además estos pacientes tienen una reducción en las hospitalizaciones. De ahí, como conclusiones, indicar que la insuficiencia tricúspide es un problema prevalente, con una alta mortalidad y con un alto riesgo quirúrgico, y que es esencial valorar adecuadamente el mecanismo y la severidad de la valvulopatía para decidir cuál es el tratamiento óptimo para los pacientes, que estos tratamientos que he comentado pues están en expansión y probablemente en los próximos años ya no serán solo para aquellos pacientes con un alto riesgo quirúrgico, sino que lo podremos extender a otros escenarios clínicos, y tenemos que estar preparados para ellos. Eso quiere
decir que nos tenemos que poner las pilas en poder estudiar bien la insuficiencia tricúspide y los mecanismos de la misma, y que no solo va a hacer falta controlar el transtorácico o el transesofágico, al que como cardiólogos estamos más acostumbrados, sino que otras técnicas como el TAC van a ser esenciales también para planificar el procedimiento del implante de estos dispositivos. Muchas gracias, María. Muy bien. Perfecto, luego lo comentamos un poquito más. Muy interesante. Pasamos, si queréis, a la siguiente ponencia. El doctor Mora, su turno. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer a la Sociedad Valenciana y a los moderadores su invitación a participar en esta mesa. Vamos a hablar de la estenosis aórtica y la amiloidosis y lo que aportan las nuevas técnicas de imagen. En un reciente estudio, en una reciente publicación de un grupo español, un trabajo multicéntrico y en la que se recogía la participación de varios hospitales de la geografía española. De una forma prospectiva se evaluaron casi 30.000 ecos y se vio que había una prevalencia de casi del 3% de estenosis aórticas severas. En una serie de nuestro hospital, que ha recogido pues casi 500 pacientes diagnosticados de estenosis aórtica en los últimos 10 años, hemos visto que hay un porcentaje importante de pacientes del orden del 9% en la que en el momento del primo diagnóstico de la estenosis aórtica están asintomáticos. Es decir, alrededor de un 9 o 10% de estenosis aórticas severas están asintomáticos en el momento del diagnóstico. Y además, es decir, se nos cuela como un caballo de Troya en algunas estenosis aórticas una amiloidosis concomitante, porque se trata de una afectación que puede afectar tanto al miocardio como a las válvulas o a otros órganos del organismo. Luego lo veremos. Es importante, primero, diagnosticar la estenosis aórtica. Entonces, para diagnosticar la estenosis aórtica necesitamos saber cuál es la fracción de eyección. Hay varios tipos de estenosis aórtica. Necesitamos saber cuál es la fracción de eyección, necesitamos determinar el área valvular aórtica, el gradiente medio y el volumen sistólico indexado. Y necesitamos también que quien nos prepare el eco, o nosotros mismos, recoger tanto la superficie corporal como la tensión arterial en el momento de la exploración. Con esto tenemos dos grandes grupos de estenosis aórticas. Una es la estenosis aórtica que a todos nos gusta diagnosticar por lo fácil que puede resultar, que es la de elevado gradiente, es decir, un gradiente medio por encima de 40 milímetros de mercurio y un área valvular aórtica por debajo de 1 centímetro cuadrado. Bueno, pues es la estenosis aórtica caramelito, que incluso a veces pues, nos permitimos ni siquiera calcular el área valvular. Decimos, mira, hay un gradiente medio de 50 milímetros de mercurio, es una estenosis aórtica severa. Bien, esto es un tipo de estenosis aórtica, pero hay otro tipo de estenosis aórtica, que son las denominadas de bajo gradiente o low gradient, en las que el área valvular está por debajo de 1 centímetro cuadrado, pero el gradiente medio no llega a los 40 milímetros de mercurio. Bueno, en este caso necesitamos dos datos fundamentales. Una es saber cuál es la función ventricular, la fracción de eyección, si es buena o mala fracción de eyección. En esta serie se dio el 50%, y ver también cuál es el volumen sistólico indexado del ventrículo izquierdo. De modo que, en una estenosis aórtica con bajo gradiente, si nos encontramos con una disfunción ventricular, estamos ante la clásica low flow, low gradient, bajo flujo, bajo gradiente, estenosis aórtica. Generalmente se soluciona con una prueba de codobutamina. De modo que nos permite diferenciar si estamos ante una estenosis aórtica severa o estamos ante una pseudoestenosis aórtica, es decir, que no es una estenosis aórtica severa. Hay otro grupo, en el otro extremo, en el que teniendo una función ventricular conservada y un flujo normal, el gradiente no sale bajo. Son pocas, en mi experiencia, de todas las que presento. Es decir, coinciden generalmente con un estado de hipertensión arterial o un estado de rigidez aórtica aumentado. Y en las que vamos a incidir hoy son en las denominadas bajo flujo, bajo gradiente paradójicas. Es decir, son estenosis aórticas con buena función ventricular, con un área valvular por debajo de 1 centímetro cuadrado, pero que el gradiente no da. Es decir, es un gradiente por debajo de 40 mililitros de mercurio, el gradiente medio. Son las denominadas paradójicas. Y generalmente están en relación con un bajo volumen sistólico, sea del origen que sea.
puede ser una fibrilación auricular, puede ser una valvulopatía mitral, puede ser una afectación del lado derecho del corazón, ya sea por disfunción del ventrículo derecho, por regurgitación tricúspide o incluso en el contexto de una comunicación interauricular, como vimos esta semana pasada aún en nuestro servicio. Y es en este grupo donde se van a incluir las miocardiopatías restrictivas, entre ellas la amiloidosis. En este grupo de estenosis aórtica, cuando no llegamos al diagnóstico concreto por ecografía, siempre tenemos el recurso del TAC, de modo que siempre que encontremos una estenosis aórtica, siempre que encontremos una calcificación valvular aórtica severa, que se define por un índice de Agaxon por encima de 1.200 en mujeres y por encima de 2.000 en varones, pues nos va a sumar criterios en cuanto a que estamos ante una estenosis aórtica severa. Bien, la estenosis, sobre el diagnóstico de estenosis aórtica, pues poco hay que añadir. Lo que sí que nos conviene saber son, y por eso he presentado el elevado porcentaje de pacientes en los que nos encontramos con una estenosis aórtica severa asintomática, sí que nos conviene saber una serie o tener en cuenta una serie de parámetros que nos pueden ayudar a estudiar el pronóstico que tienen, ¿no? Y en este sentido, recientemente se ha publicado el valor del flow rate transvalvular aórtico, que viene a ser como una extensión del área proyectada aórtica, pero en este caso, es decir, es fácil de diagnosticar, es fácil de hacer. Se trata de dividir el volumen sistólico no indexado, el volumen sistólico por la duración en segundos del tiempo de eyección, y lo que se ha visto es que en este grupo de pacientes low flow, low gradient, cuando la velocidad de flujo es mayor de 210 milímetros por segundo, estamos ante una estenosis aórtica que se podría considerar como severa, en cuanto a diagnóstico. Pero además es que en cuanto a pronóstico, es decir, cuanto más velocidad, es decir, cuanto más flow rate, cuanto mayor sea el flow rate, el pronóstico va a ser mejor. Va a ser mejor porque es una determinación indirecta de la reserva miocárdica. Es decir, cuanto más reserva miocárdica, más capacidad de aumentar la velocidad de flujo va a tener el corazón. Otro índice que se está incorporando y que cada vez cobra más peso en la literatura es la determinación del strain longitudinal. El strain longitudinal, en aquellos pacientes con buena función ventricular y una estenosis aórtica severa, lo que se ha visto es que aquellos con un strain longitudinal por debajo del 15% tienen peor pronóstico a largo plazo que aquellos en los que el strain longitudinal es mayor del 15%. Y un paso más sobre el strain longitudinal es la determinación del trabajo miocárdico. Viene a ser la traducción clásica del trabajo cardíaco que se hacía entre la relación presión-volumen. En este caso, lo que se hace es, digamos, normalizar o tener en cuenta o poner frente a el strain longitudinal frente a la presión del ventrículo izquierdo, que se asume que es, en ausencia de estenosis aórtica, la misma que la presión, que la tensión sanguínea, y en el caso de estenosis aórtica se suma al mismo el gradiente medio de presión. Bueno, cuanto mayor sea el índice miocárdico, la capacidad de trabajo del corazón, pues mejor va a ser el pronóstico. Otra técnica que nos puede ayudar, aparte del valor diagnóstico que ya hemos visto que tenía la calcificación de la válvula aórtica, es su valor a nivel pronóstico, ya no diagnóstico, sino pronóstico. De manera, ya lo hemos visto, es que a mayor índice de calcificación, es decir, a mayor calcificación de la válvula aórtica, lógicamente el pronóstico va a ser peor. Y ya por último, ver qué es lo que nos aporta en la estenosis aórtica aislada la resonancia. Es decir, a los ya datos conocidos de que la fibrosis miocárdica detectada por la captación tardía de gadolinio, se ha añadido en los últimos tiempos la determinación del volumen extracelular a partir del T1, del mapeo T1 con contraste. De modo que a mayor volumen extracelular, peor va a ser el pronóstico a largo plazo de la estenosis aórtica. Bueno, ya hemos
comentado que en un porcentaje importante de los casos, en esta serie, 1 cada 8 pacientes referidos para TAVI por estenosis aórtica severa, se detectó que los pacientes tenían de forma concomitante una afectación amiloidótica. Fijaros que no son tan pocos casos, es decir, si es 1 de cada 8, en un hospital como el nuestro, que normalmente venimos a diagnosticar de nuevo al año unas 50 o 60 estenosis aórticas, quiere decir que deberíamos estar diagnosticando pues alrededor de 6 o 7 estenosis aórticas con una amiloidosis concomitante. O sea, que los que se nos pase es que lo que no diagnosticamos es que se nos está pasando, generalmente, por término medio. Los 3 tipos de amiloidosis más frecuentes son la de cadenas ligeras, en el contexto de hiperproteinemias monoclonales. La más frecuente en nuestro medio, que es la senil o salvaje, predominantemente en gente mayor y que la inmensa mayoría de los casos, por no decir en todos, afecta al corazón. Y en nuestro medio la menos frecuente es la familiar. Hay una serie de signos de alarma que nos tienen que hacer sospechar que, estando ante una estenosis aórtica, podemos tener de forma concomitante una amiloidosis cardíaca. Aparte de la sospecha clínica, electrocardiográficamente es muy llamativo en el que, estando ante una hipertrofia, veamos unos potenciales bajos. En ese caso nos debe hacer sospechar que existe una enfermedad de depósito. Los biomarcadores, como es el BNP o como es la troponina, en lo que vamos a incidir es en los signos de imagen que nos deben hacer alertar sobre que podemos estar ante una estenosis aórtica. Una estenosis aórtica con afectación amiloidótica cardíaca. Es decir, a los signos clásicos de hipertrofia, tanto del ventrículo izquierdo como hipertrofia del ventrículo derecho, aumento de las aurículas, aumento de las válvulas, se puede combinar con un derrame pericárdico ligero y, en el caso de una estenosis aórtica, pues lógicamente, como se ve en la imagen de abajo, pues una válvula que hace sospechar que existe una estenosis aórtica. El patrón restrictivo de flujo en el flujo anteroorbital y, como ya hemos comentado antes, el sospechar siempre, sobre todo si la causa no está clara, cuando estemos ante una estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente, que podemos tener debajo una afectación amiloidótica y hay que hacer el estudio pertinente, como luego veremos. ¿Qué nos aportan el resto de técnicas? Pues en el caso de la amiloidosis, la determinación del strain nos aporta mucho valor, ¿no? Es clásico el índice descrito por Phelan ya hace unos años, en el que, aparte del patrón morfológico clásico en bandera de Japón, en el que el strain longitudinal está conservado a nivel apical y está más disminuido a nivel basal y medial, es decir, cuando esta relación es mayor de 1, es muy indicativo, muy sugerente de que podemos estar, no es patognomónico, pero es muy sugerente que podemos estar ante una amiloidosis cardíaca. Y en la misma línea está la fracción de eyección en relación con el strain longitudinal cuando es mayor de 4, de 4.1. Porque es muy llamativo en esta entidad en el que la función ventricular está muy bien conservada en la amiloidosis hasta estadios avanzados de la enfermedad, la discrepancia que existe entre la fracción de eyección y la severa afectación que existe en el strain longitudinal. Bueno, pues en esta línea, decir, ya no solo, porque la afectación amiloidea no solo es a nivel endocardio, sino que es a nivel transmural, conforme va progresando la enfermedad, se observa que tanto el strain longitudinal como el strain circunferencial, que es el otro activo, que son las dos contractilidades activas del corazón, están disminuidas y, sin embargo, la contractilidad se mantiene. Bueno, pues en un estudio que nos han publicado recientemente online, está ya disponible en el JASE, lo que hemos visto es que esto está en relación con un aumento del retorcimiento, el ringing, nos han hecho llamarlo por problemas semánticos en el mundo anglosajón, ¿no? Y lo que hemos visto es que, mientras que el twist y la torsión no es capaz de justificarlo, es decir, el ringing, que vendría a ser la capacidad de retorcimiento por unidad de acortamiento, es decir, como si uno se retorciera y se acortara al mismo tiempo, que realmente es lo que hace el corazón, pues es capaz de explicarlo. Además, es decir, datos de la resonancia, es decir, la resonancia, patrones clásicos de la afectación amiloidea son un aumento de la captación de gadolinio a nivel subendocárdico, sobre todo en las AL, o bien un patrón difuso de fibrosis. Además, se añade el valor que añade el mapeo T1, hay un retraso en el muestreo, y el aumento del volumen extracelular. Antes
hasta hace poco, cada laboratorio tenía que tener más o menos sus números propios por la variabilidad que había. Hoy en día la variabilidad es muy poca y realmente por encima de 1000 milisegundos, 1040 milisegundos, ya se puede puede estar seguro de que hay un aumento del T1 y que estamos ante una enfermedad de depósito tipo amiloideo, ¿no? Bien, se ha añadido también recientemente la determinación del volumen extracelular por TAC, y de hecho el grupo de Scully recientemente incluso promueve cada paciente que sea remitido a TAVI, y que sabéis que tiene que llevar el TAC previo hecho, realmente con 3 minutos más de exploración nos daría cuál es el volumen extracelular, de modo que establecen el punto de corte en el 31%. Un volumen extracelular por encima del 31%, habría que ahondar en técnicas más específicas para diagnosticar la amiloidosis. Y por último, en cuanto tenemos ya la sospecha firme, ya sea por datos clínicos, por datos electrocardiográficos, por ECO, que es la piedra angular del diagnóstico inicial, o por cardioresonancia, y yo añadiría también el TAC que hemos visto en la diapositiva anterior, pues hay que descartar, hay que estudiar que no estemos ante una amiloidosis por transtiretina o una amiloidosis AL. Y hay que estudiar las dos. La de transtiretina, gammagrafía con pirofosfato o con difosfonato. En nuestro medio se utiliza el difosfonato, una técnica muy sensible y muy específica. Siempre que la captación del corazón sea igual o mayor que el hueso, es decir, la especificidad de que realmente, o el convencimiento de que podemos estar ante una amiloidosis por transtiretina es muy alta, y en el caso de la amiloidosis AL, es decir, también hay que estudiar a nivel hematológico por inmunofijación de proteínas. Es importante recalcar que hay que realizar inmunofijación tanto en orina como en suero para descartar que no exista una afectación a nivel de un acúmulo de proteínas por alteración de proteínas monoclonales, ¿no? Este algoritmo que ha publicado recientemente la Sociedad Europea, pues viene a decir lo que hemos estado comentando a lo largo de los minutos anteriores. Es decir, hay que determinar la amiloidosis por transtiretina en base a la gammagrafía cardíaca y los test hematológicos para descartar que no exista una afectación por proteínas monoclonales. De modo que, siempre que exista una scintigrafía, una gammagrafía muy positiva para transtiretina y un test hematológico negativo, pues no vamos a necesitar ningún método invasivo de tipo biopsia, y mientras que en el caso de que exista un test hematológico positivo con una scintigrafía negativa, pues estamos ante una L, y en este caso sí que se necesita una biopsia, ya sea hematológica, medular, o sea, etcétera, para confirmar que estamos ante una amiloidosis cardíaca. En conclusión, el diagnóstico de estenosis aórtico exige determinar la fracción de eyección, exige determinar el gradiente medio, es decir, no nos podemos quedar con la medición solo del gradiente, sino que hay que ver cuál es la tensión, hay que normalizar los conceptos con respecto a la superficie corporal y ver la válvula. Es decir, porque si uno ve la válvula y no abre, pues hay que buscar. Y si no concuerdan las cosas, pues empezamos de nuevo, ¿no? Atención a los signos de sospecha de la amiloidosis cardíaca, sobre todo incidir en el estudio de amiloidosis siempre que haya una estenosis aórtica bajo gradiente, bajo flujo y no haya ninguna razón que lo justifique y que nos encontremos o que nos encontremos además con signos de sospecha de amiloidosis cardíaca. Y ante una amiloidosis, estudiar siempre, descartar las dos, AL y TTR. Y muy importante, en el caso de una transtiretina, aunque sea senil, hay que hacer un estudio genético. Muchas gracias. Muy interesante. Sí. Y enhorabuena por el trabajo. Gracias. Publicado, increíble. Es un éxito, sí. Bueno, por último, como ya hemos comentado, nos queda la última ponencia. Después del estudio isquemia, es necesario elegir entre anatomía y función. Y vamos a dar paso, en este caso en formato online, desde Madrid, al doctor José Juan Gómez de Diego. Bienvenido, puedes comenzar cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Funciona la técnica y estoy por ahí disponible, ¿verdad? Lo primero es daros las gracias a todos los compañeros de la Sociedad Valenciana y en especial darte las gracias, Jessica, por la invitación a participar en
en el Congreso. La verdad es que hace siempre mucha ilusión que los compañeros se acuerden de uno y más con el cariño con el que me habéis invitado. Vamos a dedicar un ratito a tratar de los cambios que ha habido con respecto a las técnicas de detección de enfermedad coronaria, que es uno de los temas que tenemos en el día a día de la consulta. Os voy a dar más que 5 novedades, 5 ideas o 5 dudas para compartir entre todos. La primera tiene que ver con los pacientes que tenemos en la consulta, paciente que viene con una molestia en el pecho, no sabemos muy bien qué le pasa y queremos valorar la probabilidad de que lo que le pasa sea que tenga una enfermedad de su arteria coronaria, una estenosis que le produzca problemas. Y este es nuestro manejo habitual del día a día. Es ver al paciente, tratar de valorarlo, tratar de obtener información con el electro, con el eco, algún tipo de prueba adicional, tratar de valorar cuál es el riesgo de que tenga problemas y en los pacientes que pensamos que puede tener que tiene una probabilidad importante de tener enfermedad coronaria, pues les mandamos a hacerse un cateterismo. Y esto es lo que nos dicen las guías de práctica clínica. Estas son las guías de la Sociedad Europea del año 2019 y básicamente lo que nos dicen es que en cualquier paciente que tiene síntomas y que no podamos descartar enfermedad coronaria sucesiva únicamente con la valoración clínica, que son la gran mayoría de los pacientes, hay que hacer algún tipo de prueba para tratar de obtener información. ¿Y qué tipo de prueba? Tenemos varias. No hay mucha evidencia sobre cuál es mejor que otra. De hecho, solo hay un estudio importante que que ha comparado varias pruebas entre sí. Este es un estudio que me parece completamente irreal, en el sentido de que los autores consiguieron convencer a los pacientes para que se hicieran muchas pruebas. En vez de hacerse solo una prueba, hicieron varias y las compararon entre sí. A todos los pacientes les hicieron por lo menos un estudio de movilidad miocárdica y uno de perfusión y bueno, pues pudieron comparar las pruebas directamente y lo que se encontraron es que para detectar enfermedad coronaria significativa, definida como lesión importante o con reserva de flujo anormal, la prueba que tenía más sensibilidad y más especificidad era el TAC. Hay dos pruebas que son muy buenas porque tienen muy alta especificidad, que son el PET y la resonancia, y luego otras pruebas que tienen alta especificidad, pero que la sensibilidad va cayendo, como el SPECT o el ecocardiograma. Y las guías de práctica clínica nos ponen esta información parecida, pero en un gráfico que es un poquito más complejo. Nos ponen unas barras. Estas barras son como los rangos de probabilidad clínica de que el paciente tenga enfermedad coronaria. En rojo pone la utilidad de la prueba para confirmar y en verde la probabilidad de la prueba para descartar. Y de esta gráfica lo que quiere ser es muy visual y significa es que cuanto mayor sea el porcentaje en color de esa barra, o sea, cuanto mayor sea el color con respecto al gris, pues mayor utilidad tiene la prueba. Entonces, podemos ver que la prueba que tiene mayor capacidad para descartar enfermedad coronaria, que son las barras verdes, la que tiene el porcentaje de barra verde mayor en color es el TAC de coronarias, y mientras que para confirmar enfermedad hay otras pruebas que funcionan, las pruebas que funcionan un poquito mejor son el PET y la reso de estrés, que estas obviamente son pruebas que son geniales, pero que tienen el problema de que tienen una disponibilidad reducida, mientras que el resto de pruebas pues, funcionan un poquito igual. Y lo único especial de esta gráfica es que la ergometría convencional, el porcentaje de color que tiene cada las barras es muy pequeñito y eso es lo que lleva a las guías a hacer la única distinción. Lo único que se mojan claramente es en decir que la ergometría de ejercicio convencional por sí sola es una prueba que tiene baja capacidad de diagnóstico, tanto para confirmar como para descartar, y que para hacer el primer diagnóstico de enfermedad coronaria no debería ser la prueba que tendríamos que elegir algún tipo de prueba basada en la imagen. En las guías esto es lo que nos dicen. Paso 1, valore usted, hable usted con el paciente. Paso 2, considere la calidad de vida y las posibilidades que tenga de tratamiento, obtenga información y a la hora de llegar a buscar qué prueba hacer, pues nos dice, pues tiene usted varias posibilidades y al final lo que nos dicen es que la prueba se tiene que elegir basada en la probabilidad clínica del paciente tenga enfermedad coronaria, en las características del paciente y sobre todo en la disponibilidad y en la experiencia de la prueba que se tenga en cada centro, de tal manera que tendríamos como 3 escalones diferentes. Podemos empezar con un TAC de coronarias, preferencialmente cuando la probabilidad de que el paciente tenga enfermedad coronaria obstructiva sea pequeña y nosotros lo que queramos sea descartar con certeza.
Otra forma en la que podemos entrar es con un test de detección de isquemia, que sería la opción preferencial cuando el paciente tiene alta probabilidad de tener enfermedad coronaria, porque no solo hacemos el diagnóstico, sino que orientamos a la revascularización y tendríamos un tercer escalón, que sería ir directamente al cateterismo invasivo, que esto sería la opción en pacientes en los que vemos que están malos de primeras porque están con alta probabilidad de tener enfermedad coronaria y muy sintomáticos. Entonces, estas serían nuestras tres opciones, que ya veis que en el fondo la elección no está en tanto en las características de la prueba, sino en el cuadro clínico del paciente y la disponibilidad y la experiencia que se tenga de cada prueba en cada centro. Sin embargo, en el momento en el que hemos tenido diferentes pruebas, como formas de detectar la enfermedad coronaria, pues nos ha aparecido la inquietud por saber cuál es mejor. Y esto es especialmente importante porque tenemos, sabéis, dos formas de detectar, buscar enfermedad coronaria. Una es la forma habitual con los test de detección de isquemia y otra es la forma de buscar valorar la anatomía coronaria con el TAC de coronarias. Y este es uno de los trabajos más importantes que se ha hecho en imagen cardíaca, que compara estas dos estrategias, que es mejor buscar isquemia o buscar lesiones anatómicas en las coronarias en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria. 10.000 pacientes, un estudio muy bien hecho, muy ambicioso. Resultado lo veis en la gráfica, las curvas son completamente paralelas. En el fondo, da igual, cualquiera de las dos pruebas son abordajes que son válidos. Entonces, este estudio fue muy comentado y fue interpretado de muy diferentes maneras. Una de las formas, una de las cosas que llamó la atención es que en los pacientes que se les había hecho TAC se había visto que efectivamente tenían, que se había visto con más facilidad la presencia de lesiones anatómicas, y en realidad a estos pacientes les había hecho más cateterismos y más revascularizaciones. Y a pesar de que eran pacientes que estaban como más tratados, el resultado a largo plazo, el impacto en el pronóstico fue nulo. Es decir, que este trabajo nos trajo una primera señal de que probablemente en pacientes con enfermedad coronaria crónica revascularizar no sea la opción de tratamiento principal, porque en este estudio revascularizar no tuvo impacto. Y otra lección que nos da este trabajo, el estudio PROMIS, es que cuando comparamos despacito los resultados de las pruebas de detección de enfermedad coronaria, nos encontramos que pacientes que tanto el test de anatomía como el test de función sale alterado, está claro que son pacientes de alto riesgo y tienen alto riesgo de enfermedad coronaria y de eventos a largo plazo. Pero cuando nos fijamos en los pacientes que tienen un test negativo, las cosas no funcionan exactamente igual para los test de isquemia como para los test de anatomía. Los test de isquemia, que en este estudio, que es un estudio que está realizado sobre todo en Estados Unidos y que la mayoría de los estudios fueron estudios de medicina nuclear, encuentran que aunque el test de detección de isquemia sea negativo, sigue habiendo bastantes pacientes que tienen eventos. Es decir, que un test de detección de isquemia completamente negativo no es una garantía de riesgo cero. Sin embargo, en un test de anatomía coronaria, un TAC de coronarias, podemos ver no solo si hay estenosis, sino si hay placa o no hay placa. En estos pacientes que tienen un TAC completamente normal, el riesgo bajísimo de tener eventos a largo plazo, mientras que los pacientes que tienen placa es donde se acumulan los eventos. Y esta es la segunda lección de este trabajo, es decir, que es una llamada de atención a que probablemente en estos pacientes con enfermedad coronaria crónica es importante valorar la presencia de placas. Otro trabajo importante que se ha hecho en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, tratando de valorar si lo útil es hacer estudio de anatomía o estudio de isquemia, es el estudio Scott-Hart. Este es un estudio que es con un planteamiento diferente. Es un estudio que dice, miren, vamos a valorar si hacer el TAC añadido el estudio convencional añade algo en la valoración de los pacientes. Entonces son pacientes que han tenido un ingreso por dolor torácico, sospecha de enfermedad coronaria, se les ha hecho su estudio convencional y a estos pacientes los dividimos la mitad a hacerse TAC de coronarias y la mitad a hacer el seguimiento convencional. ¿Cuál es el resultado? Por la sorpresa es que en este estudio se publica que a los 5 años de seguimiento los pacientes guiados con TAC de coronarias tienen una tasa significativamente menor de eventos por reducción del número de infartos no fatales. Y lo que nos dicen nosotros de este trabajo es que, mira, hemos valorado con cuidado los resultados. En nuestro protocolo, los pacientes en los que se encontraba placas en el TAC de arterias coronarias, le decíamos a los médicos, les animábamos a que fueran muy agresivos con las medidas de prevención secundaria, y cuando comparamos cómo es el tratamiento, pues efectivamente los pacientes en los que tienen manejo guiado con el TAC y tienen placas,
pues se hace más tratamiento médico y se utiliza el cateterismo de forma más precoz. Y eso tiene su lógica porque, claro, si tú te encuentras un paciente joven que tiene una molestia en el pecho y en el cual le encuentras en su estudio coronario esta gran placa de ateroma en la descendente anterior que no es obstructiva pero que es fea y que nadie nos gustaría tener, pues si tú te encuentras este tipo de cosas, es fácil convencer al paciente de que tiene un problema y es fácil convencer al médico solicitante que el paciente tiene un problema y es mucho más fácil que el paciente haga su tratamiento eficaz. De tal manera que la valoración de nuevo de la placa de ateroma con el TAC podría ser útil porque ayuda a decidir si el paciente necesita medidas de prevención y con qué intensidad. Y ahora vamos al meollo del asunto, que es el estudio isquemia. El estudio isquemia lo conocéis todos, es un estudio que no es un estudio de imagen, es uno de los grandes estudios clínicos de los últimos años y lo que intenta valorar es solventar la duda de si en pacientes con enfermedad coronaria estable, el hacer revascularización coronaria aporta algo en el pronóstico a tener al paciente con tratamiento médico óptimo. Este es un estudio que se ha comentado por activa y por pasiva, tiene un diseño bastante complejo, son pacientes con enfermedad coronaria estable, con un test de detección de isquemia con isquemia moderada severa, en los que se le hace TAC para confirmar que tenga enfermedad coronaria y para descartar enfermedad de tronco. Y ahora estos pacientes, después de este screening complejo, se les divide a tratamiento médico optimizado o, además del tratamiento médico optimizado, hacer revascularización coronaria con esteno con cirugía según precise. El resultado también es conocido en el seguimiento, objetivos preespecificados, seguimiento a 4 años, no hay diferencias significativas, es decir, la revascularización coronaria en este trabajo no aporta nada sobre el tratamiento médico óptimo. Este resultado es un golpe de realidad. El estudio ha sido interpretado y criticado hasta la saciedad y lo conocéis todos mejor que yo, pero una de las interpretaciones que se le ha hecho es decir, bueno, esto en realidad es un golpe no a la idea de revascularización y poner stent, sino a toda la idea que tenemos nosotros de cómo se debe de guiar el manejo de estos pacientes, porque claro, si hacer un test de detección de isquemia para detectar qué pacientes tienen más riesgo y revascularizar no funciona, pues entonces ¿para qué necesitamos los test de detección de isquemia? ¿Qué es lo que necesitamos en realidad? Bueno, pues hay trabajos como este, en el cual dice que después del estudio de isquemia a lo mejor las cosas tienen que cambiar y tenemos que fijarnos en cosas diferentes. Primera cosa importante, ¿tiene el paciente realmente enfermedad coronaria? Esto es básico porque tenemos que saber si el paciente tiene enfermedad coronaria para decidir qué tipo de tratamiento puede necesitar. Siguiente cosa, ¿tiene factores de alto riesgo que requieran revascularización? Porque hay contextos que están muy claros, como la enfermedad del tronco, la disfunción ventricular, que está claro que la revascularización tiene beneficio pronóstico. Y la tercera, y tal vez la más importante, es cómo está clínicamente, cuál es la frecuencia y la severidad de los síntomas, porque lo que mostró el estudio de isquemia es que en pacientes tratados con revascularización coronaria, la probabilidad de que el paciente esté libre de síntomas es mayor. Es decir, tres preguntas importantes: ¿tiene el paciente enfermedad coronaria? ¿Hay factores de alto riesgo que requieran revascularizar? ¿Y cómo está clínicamente? Y hay una de las interpretaciones, que no digo que sea la buena, si queréis lo discutimos luego en el debate, digo que es una de las ideas que ha salido, es que probablemente una de las ideas que ha salido es que los test de detección de isquemia dudas sobre si aportan algo o no, entonces necesitamos saber otras cosas, como si el paciente tiene enfermedad coronaria, factores de alto riesgo, cómo es el estado clínico, y una de las ideas es que esto se puede valorar perfectamente con el TAC, porque con el TAC valoramos si el paciente tiene enfermedad coronaria o no, y en función de la presencia y extensión de las lesiones que pueda tener, decidimos si el paciente necesita nada, o si tiene anatomía de alto riesgo que hay que mandar a revascularización, o si le encontramos placas de ateroma que tenemos que tratar con tratamiento médico. Y la última idea que os quiero mandar, que es una idea un poco de por dónde están yendo las cosas de la investigación más reciente, y para mí es un poco la idea de por dónde va el futuro, es la valoración, la importancia que puede tener ya ser capaces de valorar la placa. Esto tiene raíces más antiguas, que es la búsqueda de datos que nos permitan determinar qué paciente o qué lesiones son las que van a provocar eventos coronarios en el futuro, que esta es la famosa idea de la placa vulnerable. En el TAC se ha intentado buscar, hay diferentes parámetros que están asociados con riesgo de eventos, como placas de baja atenuación, con calcificación puntiforme. Bueno, esto se ha demostrado que efectivamente se asocia a riesgo en el futuro, pero lo que se ha visto que realmente se asocia a riesgo en el futuro no es qué fea es una placa concreta, sino la cantidad de placa total que existe en el árbol coronario o la cantidad de placa total que existe en el cuerpo de un paciente. Esto ya lo hablaba el doctor Fuster,
que desmontaba la idea de la placa vulnerable y nos decía que realmente lo importante es si el paciente es vulnerable a tener eventos, porque lo más importante, la gráfica que tiene más alto, que muestra un riesgo más alto, no es si el paciente tiene alguna placa con estenosis, sino si el paciente tiene mucha carga de placas y tiene muchas placas coronarias, muchas placas repartidas en su árbol coronario. Y lo bueno es que ahora con el TAC somos capaces de valorarlas. La imagen de la izquierda es una reconstrucción convencional del TAC para mostrar que se muestra una coronaria derecha en la que se muestra con las flechitas blancas, se ve una zona gris más blanquecina, eso es placa de ateroma. Pues ahora lo podemos medir, que la podemos valorar, que es la imagen de la derecha. Esto obviamente para la gente que hace hemodinámica pues es una imagen de bajísima resolución, pero acordaos que esto lo hacemos nosotros de manera no invasiva y lo podemos hacer en todos los pacientes. Lo cierto es que hay formas de cuantificar la cantidad de placa que hay en el árbol coronario completo de un paciente, y esto hay trabajos que están empezando a mostrar que la cantidad de placa es el predictor más importante de eventos en el futuro. Esto es una idea que va a salir que está saliendo en las investigaciones más recientes. Y luego hay un trabajo que a mí me resulta muy interesante, que es un trabajo en el cual hacen un estudio exhaustivo de todo lo que se puede valorar con la anatomía de las arterias coronarias y de las placas con el TAC, tratando de decidir cuál de todos esos parámetros, utilizando estudios de inteligencia artificial, cuál de todos esos parámetros nos ayuda a decidir qué pacientes tienen placas que producen isquemia o qué pacientes tienen placas que pueden producir eventos. Entonces es un estudio muy complejo, donde se valoran un montón de variables, y un algoritmo de inteligencia artificial llega a la conclusión de que hay 6 variables importantes. Una es clínica, si queréis, que es la afectación de la DEA proximal. Otra es la estenosis, que será la luminal mínima, pero aparecen 4 parámetros nuevos que tienen que ver con la anatomía y la estructura de la placa, que es el volumen de la placa, el remodelado del vaso, el porcentaje de ateroma y el porcentaje del core graso. Estos 6 parámetros se correlacionan con la presencia de que esas placas tengan repercusión funcional en forma de isquemia, y se correlacionan, que es más interesante todavía, con la presencia de eventos coronarios. Y el score de estos 6 eventos se correlaciona con la aparición de eventos de forma más intensa que el cateterismo, de forma más intensa que la guía de flujo medida de forma invasiva en hemodinámica. Y esto es un hallazgo que es bastante llamativo. Este score de datos anatómicos de alto riesgo funciona, se asocia a mayor carga de eventos, incluso en pacientes que no tienen lesiones obstructivas, incluso en pacientes que tienen guía de presión negativa, que no tienen isquemia. Y este estudio a mí me ha dado así como me ha sorprendido bastante, porque lo que nos viene a decir es que hasta ahora estábamos dándole vueltas a que necesitábamos hacer estudios de detección de isquemia. Con el TAC hemos aprendido que probablemente sea importante también valorar la anatomía, y lo que nos están diciendo los últimos trabajos es que probablemente en el futuro también tengamos que aprender a valorar la placa, porque los pacientes con placas complejas o con datos anatómicos de alto riesgo son pacientes que también pueden tener un mayor riesgo de eventos a largo plazo. Así que, para terminar, con respecto al uso de las técnicas de imagen después del estudio de isquemia, las guías recomiendan realizar algún tipo de prueba de imagen en pacientes con síntomas y sospecha de enfermedad coronaria. El tipo de prueba lo único que te dicen es que desaconsejan la ergometría convencional y que elijamos la prueba en función de las características del paciente, de la disponibilidad y de la experiencia. Los trabajos más recientes sugieren que la valoración de la anatomía coronaria puede ser una estrategia con ventajas, y el estudio isquemia va un poco en esta guía. Y el futuro, que es un poco lo que está por venir, es la valoración de la placa, porque probablemente sea una forma de valorar mejor el riesgo de nuestros pacientes. Muchas gracias. Ya con esto acabo. Simplemente recordar, para todo aquel que le guste la imagen cardíaca, que existe una página que se llama ecocardio.com, donde estamos publicando casos y temas de imagen cardíaca prácticamente a continuo, y que os invitamos a que os unáis a nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, pues si queréis, daros las gracias a los 3 por las magníficas presentaciones, y si os parece comenzamos el coloquio, la ronda de preguntas. Una de las preguntas que nos ha mandado la audiencia va dirigida a María. Entonces, les interesa saber sobre todo si piensas que en el futuro el intervencionismo sobre la válvula tricúspide puede generalizarse, y sobre todo en concreto si podría ser útil en pacientes que ya hayan desarrollado también hipertensión pulmonar secundaria a patología izquierda, aunque ya hayan estado intervenidos en el pasado.
o si quedaría limitado para pacientes que no hayan llegado quizá a ese grado de afectación. Pues yo creo que sí que se va a expandir, como todos los tratamientos percutáneos, como ha ocurrido con la TAVI, como está ocurriendo con el MitraClip, y seguramente con la válvula tricúspide ocurrirá igual, sobre todo porque seguimos viendo una alta mortalidad cuando se operan y muchas veces los pacientes no les hacemos nada por eso. Entonces, esto va a ser una opción que vamos a tener ahí que yo creo que sí que acabará expandiéndose. Con respecto al tratamiento de los pacientes que ya tengan hipertensión pulmonar desarrollada, pues hoy por hoy las guías sí que nos dicen que cuando ya hay una afectación importante del ventrículo derecho a hipertensión pulmonar no les podemos someter a intervención, probablemente por el alto riesgo quirúrgico que tienen estos pacientes. Cuando tengamos la posibilidad de poner TriClip o hacer tratamientos sobre estas válvulas, pues habrá que hacer estudios. No tengo tan claro si estos pacientes se van a beneficiar o no de quitarles la insuficiencia tricúspide, porque es lo que pasa, ¿no? Que no lo sé. Que a veces es claro, probablemente depende de la causa de la hipertensión. No estaremos lo mismo en un paciente con problemas de valvulopatía izquierda que un paciente con hipertensión pulmonar primaria que haya desarrollado un remodelado del ventrículo y por eso la insuficiencia tricúspide. Yo supongo que es un grupo de pacientes al que habrá que hacer estudios para llegar a concluir qué hay que hacer con ellos. No. Claro, pero bueno, por lo menos parece que sí que se abre una ventana, ¿no?, a un paciente que ahora mismo tenemos prácticamente abandonado. No. Por ejemplo, el paciente con alto riesgo quirúrgico, porque ya lo hemos operado de valvulopatía izquierda, claro, en el que en su momento no se tocó la válvula tricúspide, porque a lo mejor no es tan agresivo como ahora sí que marcan las guías, ya con insuficiencia tricúspide moderada de dilatación, hacer algo sobre esa válvula para evitar la progresión posterior, pero sí que tenemos un grupo de pacientes que se operaron hace años y que ya tienen insuficiencia tricúspide y como son mayores, tienen alto riesgo de mortalidad, no los intervenimos y ahora sí que podemos hacer estos tratamientos que pueden tener pues un riesgo menor porque no es una cirugía, es como ocurre con el MitraClip, que pacientes que hasta ahora no hacíamos nada en la mitral, pues los estamos tratando, gente muy mayor con MitraClip que no nos plantearíamos operarles. Yo creo que en esos... Pero a día de hoy, con porque lo que vemos en la consulta, frecuentemente siempre tienes cardiopatía izquierda, hipertensión pulmonar moderada, rozando la severidad, confirmas con cateterismo, el ventrículo derecho empieza a sufrir. Con una hipertensión pulmonar ya moderada severa, ¿no? Pues supongo que, a ver, en un principio en ese paciente no te lo estás planteando ahora, hacerles probablemente no ya es un extremo. Es ya tarde, ¿no? Que es un extremo. El paciente no es el que te estás planteando en este momento para el tratamiento. Claro. No es el resto de compañeros en los hospitales que, en esa línea, ¿qué opináis? Yo estoy en la línea de lo que está contando María. Es decir, en situaciones en las que hay una hipertensión pulmonar ya significativa, es decir, meterte en la válvula tricúspide da miedo. Te echa para atrás. Muy bien. Bueno, quizás sí podemos intentar adelantarnos, ¿no?, sabiendo que muchas veces, como en otras patologías, tenemos un techo al que luego no le vamos a poder hacer nada al paciente cuando veamos ya que está desarrollando, que tiene esa insuficiencia tricúspide. Antes de llegar a esos extremos, nos podríamos empezar a plantear este tipo de tratamiento. Sí, claro. O sea que tenemos que ponernos las pilas. Perfecto. Muchas gracias, María. Comentamos otro tema, si os parece. En cuanto al diagnóstico de la estenosis aórtica y la amiloidosis, doctor Mora, en tu experiencia habitual, no sé, ¿sigues alguna especie de algoritmo diagnóstico o alguna pauta para este tipo de pacientes? ¿Individualizas? Y sobre todo, una de las cosas que siempre es interesante, ¿no?, si darías un papel relevante, por ejemplo, al strain que has comentado, o más que nada porque es una técnica que cuesta muy poco tiempo de hacer cuando ya tienes al paciente en la eco. Incluso los pacientes que van a ir a TAVI ya les vamos a hacer el TAC, también la medición del volumen extracelular, quiero decir, parecen dos técnicas como muy accesibles que no nos van a generar muy poco tiempo y que quizá con eso podemos hacer un screening de a qué pacientes tenemos que buscar algo más. ¿Crees que sería interesante generalizar estas exploraciones en los pacientes que vemos con estenosis aórtica para buscar más allá si tienen amiloidosis concomitante?
Sí, yo creo que, y se está viendo, ¿no?, que es una entidad infradiagnosticada, ¿no? Es decir, si miras 10 años atrás a lo que estamos diagnosticando ahora, pues realmente los casos han aumentado mucho, ¿no? Y, lógicamente se diagnostica lo que se sospecha, ¿no? Entonces, ante una estenosis aórtica en la que, aparte de los signos de alarma que hemos comentado, veamos una hipertrofia discordante, ¿no? Porque una estenosis aórtica por encima de 14-15 milímetros de hipertrofia, yo no creo que no se ven demasiado. Entonces, con una hipertrofia ya severa, muy severa, atribuirla toda a la estenosis aórtica creo que es un error, y creo que en estos casos habría que descartar siempre una amiloidosis cardíaca, además de los red flag, ¿no?, de los signos de alarma que hemos comentado, ¿no? Y luego, si se tiene la oportunidad de hacer strain, decir, strain cuesta muy poco de hacer. Algunos equipos lo incorporan ya, es decir, para hacerlo en el automático en el mismo momento que estás haciendo la prueba, pero es que incluso aunque lo tengas que hacer en el ordenador offline, cuesta 5 minutos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en nuestro medio es que en cualquier paciente con hipertrofia, sea una estenosis aórtica o sea en cualquier otro tipo de entidad, tensos, infiltración, etcétera, les hacemos el strain. Y siempre que sale un patrón sugerente de, pues vamos a intentar diagnosticarlo con resonancia y luego, pues, si se confirma o la sospechaba más, pues ya te digo, como hemos comentado antes, es ir a la gammagrafía para descartar una transtiretina al mismo tiempo que se hacen los exámenes hematológicos correspondientes. Pero es que la eco cuesta muy poco. Y luego, en el algoritmo que ha propuesto la Sociedad Europea, no viene contemplado el trabajo de Scully de determinar el volumen extracelular por TAC. Yo no sé si en el futuro se incluirá, pero realmente es muy sencillo. Son 5 minutos como mucho más de estudio, y cualquier persona que vaya a ir a TAVI, todos llevan su TAC, 5 minutos más de estudio no cuesta nada, y siempre que veas un volumen extracelular que te haga sospechar que además de la estenosis aórtica puede haber una enfermedad infiltrativa, pues puede ayudar mucho a detectar pacientes en los que podía haber pasado desapercibido. Claro, intentando así evitar la infradiagnosticación, el infradiagnóstico que tenemos, que vamos, lo que has comentado, ¿no? Que realmente si no tenemos ese tipo de pacientes es porque no los encontramos, porque sí que existen. Entonces, lo suyo sería buscarlos, y son dos buenos métodos de sin someter al paciente a más exploraciones, ¿no? Sí. Encontrarlos. Sí, vamos, ya te digo. Pinta bien. Realmente, con la frecuencia de presentación que aparece en los trabajos, 1 de cada 10, en principio, de media, 1 de cada 10 estenosis aórticas van acompañadas de afectación amiloidótica. Y aprovechando que comentas esto, es decir, por la premura de tiempo, pues ha habido que comprimir algunos conceptos, ¿no? Pero sí que me gustaría insistir en un tema, y es que cuando se diagnostica una estenosis aórtica junto con la afectación amiloide, es decir, la indicación quirúrgica la manda la estenosis aórtica. Es decir, y si la estenosis aórtica está clínicamente para intervenir y el paciente biológicamente para intervenir, pues hay que proporcionarle la solución, quirúrgica no, la solución de actuación sobre la válvula aórtica, porque realmente en esto sí que, en este tipo de pacientes, de elección es el TAVI. El TAVI tiene el mismo pronóstico a corto plazo, Peritavi, en las estenosis aórticas que en las estenosis aórticas combinadas con la afectación amiloide. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la sustitución quirúrgica. La sustitución quirúrgica, cuando se combina el amiloide con la estenosis aórtica, van peor que la estenosis aórtica aislada. Pero vamos. O sea, en resumen, que actuar. Actuar. Manda la estenosis aórtica, perfecto. Sí, vamos, que la concomitancia de amiloide no nos tiene por qué echar para atrás. Exacto. Vale. Creo que también es importante, ¿no?, en vistas al tratamiento médico que le ofrezcamos, tener los apellidos también de esa hipertrofia y poder
no hacer más daño con lo que estamos a lo mejor Claro, pautándole al paciente que claro, porque hay que ser consciente de, es decir, si tienes además el apellido de que además de la estenosis aórtica hay una amiloidosis cardíaca, pues hoy en día, pues tratamientos activos, aparte del tafamidis en una amiloidosis cardíaca aislada, pues no los hay autorizados. Y además en unos estadios muy precoces, ¿no? En la amiloidosis senil, que es la que estamos acostumbrados a ver por transtiretina. Pero, salvo que sea por... ¿cómo se llama esto? La forma está de dar compasiva, es decir, salvo que lo puedas dar como medicación compasiva. Pero sí que es importante, aunque no puedas dar una medicación activa, sí que es conveniente tener el apellido porque hay actuaciones o hay fármacos, medicaciones que es conveniente evitar, ¿no? Ya sean betabloqueantes, ARA2, IECAS, hay que tener presente incluso cuando vas al TAVI que tiene un mayor riesgo de que vaya a necesitar un marcapasos, es decir, todo esto pues te hace estar un poco alerta de cuál es el tratamiento, que si no activo, es decir, si pasivo, de evitarle actuaciones, fármacos que le puedan dar problemas al paciente, ¿no? queda claro. Perfecto, muchas gracias. Y por último, ¿alguna pregunta más? De momento no tenemos ninguna pregunta más, pero bueno, a mí sí que me gustaría preguntarle, bueno, al doctor Gómez de Diego, como experto en el tema, bueno, es verdad que, bueno, parece que con todos estos estudios da tranquilidad un poco la cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Que quizá no tenemos que correr como pensando que el paciente es un isquémico y que hay que hacerle un cateterismo y revascularizarlo ya. Una de las cosas que a mí siempre me genera inquietud es que, claro, en el estudio isquemia, al final, como que los pacientes con enfermedad de tronco quedan un poco excluidos, vistos por el TAC, ¿no? Entonces, realmente nosotros, cuando nos enfrentamos a un paciente en la consulta, si vamos a pensar, bueno, vamos a optimizar tratamiento, no vamos a correr, vamos a hacer las cosas despacio porque no tienen tanto riesgo, en el fondo no estamos excluyendo que el paciente sí que tenga una enfermedad de tronco. Entonces, mi pregunta es, en el fondo tenemos como que todos en la cabeza que quizá el TAC es útil en pacientes con una probabilidad pretest de isquemia pues baja o moderada, pero quizá en pacientes que cuentan claramente una angina y que estos pacientes suelen coincidir que tienen factores de riesgo, sería interesante en vistas ya no a programar cateterismo, sino a quedarnos tranquilos para optimizar el tratamiento, tener, ¿no?, el backup de decir, bueno, le he hecho un TAC y no tiene una lesión de tronco y ahora me planteo simplemente el tratamiento médico y ver cómo va, ¿no? O sea, que en tu opinión sería no solo el TAC como primera opción en pacientes de bajo riesgo, sino también un poco para excluir este tipo de patología y quedarnos tranquilos si optimizamos tratamiento. Bueno, He hecho un poco larga la pregunta, perdona. Sí, sí, gracias. El tema es que con el estudio isquemia ha habido interpretaciones de todos los gustos y colores. A mí hay un artículo que me ha gustado mucho, que es un artículo del JAC, que es algo así como consideraciones sobre los resultados del estudio isquemia derivados de diferentes sociedades científicas. Entonces hay una parte que está de la Sociedad de Imagen, de la Sociedad de TAC, de la Sociedad de Resonancia, de la Sociedad de Cirugía, y es un estudio que tiene como 40 páginas. Sí, el trabajo tiene como 40 páginas y es muy bonito porque todo el mundo está contentísimo porque en función del autor consultado, el estudio isquemia refleja claramente que lo que ellos hacen está bien, ¿sabes? Entonces, tiene interpretaciones de todos los colores y yo creo que la principal interpretación es que, como decías tú, es un mensaje de tranquilidad en el sentido de que con el tratamiento médico actual, con antiagregantes y con estatinas de alta potencia, pues la mayor parte de los pacientes con enfermedad coronaria crónica pues va a ir bien. Yo creo que ese es un mensaje importante en favor de intentar hacer lo posible porque los pacientes estén con el tratamiento médico óptimo. Yo creo que eso es algo en lo que estaremos todos de acuerdo. Luego, otra cosa es el tema de la enfermedad de tronco. En el estudio isquemia, la enfermedad de tronco se descartaba por protocolo, eso porque hay trabajos que han mostrado que la revascularización de los pacientes con enfermedad de tronco pues mejora el pronóstico. Entonces, se consideró dentro de la parte del diseño del trabajo ético descartar enfermedad de tronco y para eso ese era uno de los objetivos del TAC. De tal manera
que en principio los pacientes que entraron en el estudio son pacientes con enfermedad de tronco descartada, porque los pacientes en los que se encuentra enfermedad de tronco, por la razón que sea, pues son pacientes que tienen que ir a revascularización. Y ahora viene la parte de el impacto para ti que haya tenido los resultados del estudio isquemia. Yo tengo compañeros en el hospital que no les gusta el trabajo porque dicen que es un trabajo que fue muy complicado, que la reproducibilidad de los pacientes es baja comparado, o sea que los pacientes que entran en el estudio no son muy representativos de los que forman la consulta en la vida real y entonces no le dan mucha importancia al resultado. Pero también tengo compañeros que les ha gustado mucho el estudio isquemia y me mandan volantes de TAC fíjate, un volante de TAC con la siguiente indicación: paciente de 50 años, angina de reciente diagnóstico, clínica clara, solicito TAC para descartar enfermedad de tronco. Entonces yo en ese volante de petición estoy metiéndome en la mente de mi compañero y estoy presuponiendo que él lo que va a hacer es ir a por tratamiento médico óptimo y que lo que le resulta importante es descartar enfermedad de tronco, porque cualquier otra lesión pues no le va a dar tanta importancia, porque si te crees los resultados del estudio isquemia no tendría una indicación de tratamiento, salvo de revascularización, salvo que el paciente esté muy sintomático. Entonces, yo creo que la pregunta que me has hecho, yo creo que no tiene respuesta. La evidencia que tiene el estudio isquemia pues es la que es, tiene sus limitaciones, y yo creo que entra ya aquí dentro de cada uno la interpretación personal. Yo que hago bastante TAC, tengo tendencia todavía a ser precavido, en el sentido de que sé que es fácil ser impreciso con la cuantificación de las lesiones que uno hace, y yo te confieso que mando bastantes cateterismos. O sea, en pacientes que les hemos hecho TAC, hemos encontrado enfermedad coronaria, para estar seguros de que la enfermedad coronaria es obstructiva o no, y tener al paciente, como decíais antes, con el apellido lo más correcto posible. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como ya ¿alguna pregunta más? Breve. Por aquí de momento no. Nada, ¿no? Como ya vamos un poco justos de tiempo, pues vamos a dar, ¿no? Sí. Sí, por los ponentes. No hay conveniente, ¿no? ¿Alguna pregunta entre vosotros? ¿Algún mensaje clave para finalizar cada uno su tema? Yo creo que hemos recibido muchos mensajes claves directos y es súper interesante. A mí personalmente me llevo la bolsa llena de mensajes para mi casa, y agradeceros nuevamente la participación, que vamos todos muy justos de tiempo, pero la verdad es que da gusto trabajar así y tener compañeros, ¿no? Que siempre se prestan la verdad es que muchísimas gracias, hemos aprendido un montón. Espero que a la audiencia también le haya resultado muy interesante, y bueno, que vosotros hayáis disfrutado también este ratito con nosotros. Gracias por dedicarnos un tiempo, que sabemos que todos tenéis muchísimo trabajo, y bueno, es un placer haber estado aquí, y esperamos que el año que viene pues se repita una mesa del mismo nivel que este año. Y por fin ya podamos estar todos de forma presencial. Exactamente, sí, a ver si se normaliza. Pues muy bien también, pero yo creo que ya es lo que todos tenemos en mente. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. A vosotros. Gracias. Said to myself, I tried.